Muy buenos días. Sábado 28 de marzo, las 12 en punto, y como había prometido, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, una palabra que no pude con claridad soltar días atrás, porque se me soltó la música y me tapó. Entonces vamos a suplir los errores y en este mediodía estar juntos y reunidos. Soy Cecilia, quiero llegar a ese lugar tan especial que es tu casa, tu hogar. No importa si eres creyente, no creyente, si eres parte de mi propia casa. Tengo una iglesia, soy parte de la iglesia Tiempo Nuevo, del Ministerio Apostólico Internacional, soy maestra dentro de la iglesia, junto con esa familia hermosa de la fe, y junto a mi pastora, Nora Esperanteo, la bendición de ser parte de lo que Dios va haciendo en la vida de no solo nuestra, sino de tantos. Quiero en este día llegar a tu vida. Quiero en este día poder entrar en la intimidad de tu casa, porque hay una frase a través de la cual Dios me habló mucho. Y, y es bueno que dejemos que Dios hable, que Dios nos hable y que lo que Él quiere decirnos tenga resultados, no tenga fruto. Hay una frase en el libro de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, y dice en el capítulo 4, versículo 10, ay del solo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque en medio de esta gran pandemia que estamos viviendo, que nos ha encerrado en casas, que ha sacado en ciertos momentos lo peor de nosotros, pero también lo mejor, y eso es lo bueno, y es bueno que podamos verlo, que veamos lo malo y lo bueno, porque hay algo que nos tiene que ocupar y preocupar, y es de esta expresión que el sabio nos deja registrada en su libro, ay del solo. Es algo que nos tiene que llamar la atención, y de hecho lo vemos públicamente, ¿no? Seamos parte o no de una iglesia, o sea la religión, la raza, la cultura, el país, la nacionalidad, hay algo que ha surgido en el interior del hombre y de la mujer, de niños. No hay edades, no hay frenos en esto, y tiene que ver con esta preocupación por los solos, ay del solo. Y esto nos ha conmovido y nos ha movido a un acercamiento, que esta preocupación tenga un resultado, a movernos, a unirnos, para que nadie esté solo, y ante la soledad el que está solo sea levantado, sea suplido, sea ayudado. Salomón lo decía, y en ese capítulo 4, versículo 10, cuando nos llamaba la atención con esta expresión, una expresión que tiene que calar profundo, porque no puede ser solo un instante, ¿no? Es algo que ha activado y que tiene que permanecer. Aun cuando atravesemos esta pandemia, es algo que en nosotros tiene que estar vivo, y es la preocupación por el solo, por aquel que estando solo cae, dice Salomón. Hay momentos que aún podemos estar rodeados de mucha gente, pero solos, caer en nuestros sentires, en nuestra visión, en no encontrarlas, no hallar las salidas. Puede que caigamos y necesitaremos, como dice Salomón, un segundo. Dice Eclesiastés 4:10, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces por eso no solo me llamaba la atención este ay del solo, porque es algo que veo que Dios lo está activando en todo hombre y en toda mujer. No importa si perteneces a una iglesia o no, sé que te preocupa el solo. Sé que cuando los medios te muestran a alguien que está solo, alguien que ha caído en las garras de esta pandemia, de esto que nos aflige a todos, sin distinción de nacionalidades ni de condiciones. Sé que te ocupa y te preocupa, y que algo se mueve dentro tuyo para sacar o para suplir o para levantar al que está solo. Entonces veo que es un tiempo en el que Dios está levantando el segundo.
El segundo tiene que ser levantado. Nosotros nos tenemos que levantar para que no solo nosotros no seamos solos, sino que nadie en el entorno o en ese en radio de influencia nuestro, nadie esté solo. En el suplir las necesidades básicas, como es comida, como es abrigo, alimento, remedios, pero también en necesidades humanas, como es la palabra de aliento, ¿no? La palabra que nos va a levantar, porque dice que el segundo levanta, es una operación del segundo. Si miramos el mismo versículo, pero en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Y esta es una labor en la que todos tenemos que levantarnos para estar comprometidos. Ese segundo dice que extiende la mano, la da a la mano y brinda ayuda. Hay un apoyo, una ayuda que necesitamos, y no solo en medio de esta pandemia, la necesitamos en todo momento. Por eso quiero que se nos abra la mente para ver lo que Dios está trabajando aún en medio de esta circunstancia, y a través de esta circunstancia algo que quede permanente y que quede establecido en nosotros para ir a más. Hay distintas dimensiones en las que alguien puede estar solo, y quiero que puedas verlo. Dimensiones humanas, dimensiones normales, diarias, pero también dimensiones espirituales, porque dice que el que cae y está solo, ese sí está verdaderamente en problemas, que nadie esté verdaderamente en problemas, que aquellos que necesitan ser levantados sean levantados. Fíjense lo que es levantar, y esa es la operación del segundo, esa es nuestra operación. Por eso tenemos que levantarnos y tenemos que dejarnos levantar en toda área de nuestra vida en donde estemos aún solos. Esa condición de solo tenemos que verla tan claramente, tenemos que tener tanta luz para que toda tiniebla en cuanto a reconocerme como solo o sola le permita a un segundo sacarme de ahí. El segundo dice que es el que nos afirma, nos alza, nos arma, nos da armas para combatir y batallar. Este segundo es ese científico que nos da con claridad y con certeza la operación de un enemigo que está mellando a nuestra generación, a los ancianos en especial. Y necesitamos verlo con claridad para poder defenderlos, para que no haya solo, pero para que nosotros tampoco estemos solos. Dice que el que levanta este segundo nos lleva a producir cambios, nos muestra el camino, nos despierta en todo aquello en lo que estamos dormidos porque lo desconocemos, nos endereza cuando estamos torcidos, viendo algo de manera torcida. Dice que nos muestra al enemigo, al adversario, con claridad. Benditos los científicos que nos muestran con claridad cómo opera, para no permitirle a este enemigo que opere. Y estoy hablando de una atención sanitaria. Estoy hablando de una atención sanitaria, pero también de una atención espiritual. Hay segundos que han venido a nuestra vida con una voz de mando para enderezarnos y mostrarnos el camino, para despertarnos de todo aquello en lo que estábamos dormidos y desconocíamos. Y espero que no haya sido el solo que no supo escuchar la voz, porque dice Nueva Traducción Viviente que el solo es necio, es el necio que rechaza todo consejo. Entonces, ay del solo, ay de esas situaciones en las que somos necios y rechazamos el consejo. El consejo de todos los días de quedarnos en casa, el consejo de todos los días de la limpieza, del aseo, pero el consejo sabio de Dios de cómo guiar nuestra vida, porque no has nacido por casualidad, hay un propósito glorioso, tu vida es preciosa y Dios te envió para algo. Entonces hay un segundo que te va a mostrar el camino, que te va a levantar, que te va a mantener cuando quieras caerte, para permanecer en pie. Levantarme es permanecer en pie, y en pie se ve mucho más que caído. Desde abajo todo es grave, todo causa temor, todo causa miedo. Desde arriba se pueden ver las cosas claras. A veces se puede ver las cosas con la gravedad que tienen, pero también se ve la salida desde arriba. Entonces no podemos ser niños, el solo es niño. Dice que levantarnos es ordenarnos. Hay un orden que necesitamos. Es renovarnos, es enseñarnos a resistir, es restaurarnos, es resucitarnos, salir de toda condición en la que estamos muertos en nuestros sueños. Entonces, hay del solo
porque no habrá segundo que lo levante. Dios siempre se va a encargar de que haya un segundo, de que haya otro que vaya a levantarte. Por eso estemos dispuestos para que nos active como segundos de aquellos que hoy nos necesitan. Hoy, no quizá en un futuro. En el futuro habrá más ocasiones, habrá más oportunidades. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta, primera carta al que escribe a los Corintios, la iglesia de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Dice que el primer hombre es de la tierra y es terrenal, el solo. Hay del solo, hay del terrenal, hay del necio que no escucha consejo. El primer hombre, dice Pablo, es terrenal, pero el segundo, el que te levanta, el que te restaura y te resucita, el que te muestra el camino, el segundo hombre que es el Señor, ese es del cielo, ese es celestial, ese es espiritual. O sea que nos tenemos que levantar como segundos, pero del cielo. En tu interior está el que viene del cielo, en tu interior está el segundo y en tu vida tiene que ser levantado. Hay que levantar al segundo, hay que levantar al que viene del cielo. Quiero levantarme por tu vida como el segundo, como un celestial que pueda traerte no solamente una palabra de ánimo, sino una salida a toda situación de tu vida. Este segundo viene del cielo y este habita en nosotros. Hay del solo, hay del natural y terrenal, porque el natural es egoísta, el natural es miedoso, el natural no ve salida, el natural cae y mira desde abajo las situaciones, y esto parece terrible desde abajo, pero hay del solo, el que no halló o no escuchó por necedad al segundo. Este segundo es el espiritual, diría Pablo. Entonces necesitamos el levantamiento de los segundos en nosotros mismos. Cuando no escuché el consejo de ese segundo que Dios pondrá en mi vida, porque con certeza Dios lo ha intentado. Estoy segura de que lo intentó en muchas oportunidades en tu vida, de que este segundo pueda mostrarte un camino, traerte sabiduría. No sé si te quedaste solo. No sé si con necedad no oíste o si escuchaste y te dejaste guiar, porque entonces no estás solo. Dice la palabra en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 4, dice Nueva Traducción Viviente, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. O sea que si en mí solamente está el solo, el natural, el terrenal, el que tiene una mirada humana, el que tiene una matemática humana, 2 más 2, 4, y no existe el 5, dice que ese puede ser atacado y vencido. Por ejemplo, por un virus. ¿Sabías que el virus no tiene vida? No tiene vida propia, de que es simplemente una proteína cubierta de grasa, pero que cuando haya el ambiente, y de eso se vale de nuestra ignorancia, por no escuchar a los sabios, cuando encuentra un ambiente oscuro, un ambiente de tinieblas, húmedo, haya las condiciones necesarias para mutar y para usar tus propias células para tomar vida, y para que tus propias células causen daño en tu propio organismo. Así actúa ese enemigo que está mellando, en especial a nuestros abuelos, a los ancianos, pero no tiene límites, porque está mellando a la vida del hombre y mujer. Hay del solo. Dice Eclesiastés que si alguien está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Me gusta esta espalda con espalda. ¿Sabes que el natural en nosotros tiene una visión de 180 grados? Nosotros, si miramos hacia adelante, podemos captar un ángulo de 180, pero espalda con espalda no queda un solo ángulo sin visión. Espalda con espalda vemos 360 grados. Podríamos decir en nosotros mismos esos 180 grados de natural, de terrenal, que nos causa miedo, que nos causa temor, que nos angustia, pero también los otros 180 del espiritual, del que siempre puede ver la salida, del que sabe escuchar el consejo, desde el que tiene esa conexión divina, el espiritual, el segundo. Ser equipos perfectos. El natural mío necesita a ese espiritual que no me dé la visión completa, la visión de Dios. Eso quiere Dios darnos la visión, no que desconozcamos y como niños ignorantes temamos a lo que desconocemos, sino que conociendo la operación de este enemigo y de cualquiera,
podamos resistir, porque dice que espalda con espalda vencen, porque pueden verlo todo. Y así se vence, tener una visión completa, lo natural y lo espiritual, no dejar de ver lo natural. No puedo decirte que simplemente con declarar o gritar o clamar con un versículo bíblico no te va a atacar el enemigo, pero sí puedo decirte, ay del solo. Pero si dejas que un segundo, que la voz espiritual traiga la sabiduría y te dé la visión que te falta, entonces vas a poder vencer, aunque el enemigo entre, podrás vencer. Mejor todavía si son tres, dice la palabra. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. No dice que no se corte, pero no es fácil cortarla. Y necesitamos vencer las dificultades. Fíjense cómo la palabra nos muestra que si alguno prevalece, si alguno es más fuerte, como pareciera serlo, este enemigo, si alguno prevalece o es más fuerte contra uno, dos le resisten. Entonces hay que aprender a resistir. Esta resistencia, dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro 5:9, es resistir firmes en la fe. Es una resistencia en la fe. Hay que creer. Hay que aumentar y abundar en la fe. La resistencia aumenta nuestra fe. Resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. No solo todos los hermanos, sino todos los hombres y mujeres en todo el mundo están viviendo estos padecimientos. Entonces hay que resistir en la fe, porque esto va a levantar al segundo en nosotros, que nos dé una mirada distinta, pero también a un segundo que nos saque cuando caigamos. Hay del que piense que no va a caer nunca, que no va a dudar nunca, que no va a entristecerte o, ¿por qué no?, a enfermarse, ¿no? Pero necesito ese segundo sabio que me levante y me saque de toda circunstancia. Necesitamos ser los segundos que saquemos al que caiga, porque no podemos decir que no caeremos nunca, pero hay del solo cuando cae. Resistir es pararse en contra, es oponerse y contradecir. Hay que saber qué decir para contradecir. No puedo decirle al enemigo no entres en mi casa porque soy una hija de Dios. Puedo decírselo, pero indudablemente este enemigo no es un ser vivo. Y se va a valer de mi ignorancia para que yo mismo me transforme en un transmisor de la operación de él. Atacar, vencer y destruir. Resistir en la fe, resistir cuando son dos y mucho más si somos tres. Resistir, dice la palabra, que es estar. Resistir es estar donde hay que estar, hoy en casa y en la mejor de las condiciones. En casa, no solamente quedarme encerrado, quejoso y mirando tan solo lo malo, sino aprender a tener una mirada de 360 grados. Siempre habrá en casa un segundo que me levante la mirada, y si no la hay en casa, por eso estamos así conectados, por eso los medios hoy nos brindan la oportunidad de ser el segundo que nos levante y nos saque de toda condición en donde vayamos a querer caer. Resistir, no solo estar, es afirmarse, es aprender a quietarse, es asentarnos, es callar también, porque hay cosas que no conviene decirlas. A veces hemos sido un segundo y un mal segundo, hemos hablado lo malo, hemos ayudado a que un primero caiga. Aquel que humanamente ve las cosas, él solo necesita un buen segundo, el espiritual. No va a servir que yo humanamente quiera levantarte. Necesito que el espiritual sea el segundo en mí para levantarte. Tenemos que reconocer que no siempre hemos sido los mejores segundos. Por eso Dios viene con tanta claridad a mostrarnos lo que Él ha puesto en nosotros para levantarnos como segundos. A veces como segundos hemos desanimado, hemos, en vez de resucitado, hemos cortado y mutilado esperanzas de otros, creyendo en nombre de la sinceridad y de la verdad que teníamos que decirlo todo. Pero hay que aprender cuándo callar, porque eso es resistir. Hay que enfrentar, eso es resistir, hay que determinarse. Saben que resistir es ministrar, y esa es una operación como ministros de Dios, como enviados de Dios, todo hombre y toda mujer. No importa si se levantó el segundo, el espiritual en tu vida, habrá un segundo, un espiritual, uno que sabe ministrar y que levantará al humano para que comience a fluir el espiritual. Resistir es prevalecer, es ser más fuerte.
Dice que resistir es reedificar, es restituir, es restaurar, es servir. Necesitamos ser útiles, servir, y eso lo hacemos en unidad. El segundo libro de Crónicas, Crónicas de los Reyes, del pueblo de Dios, capítulo 32, versículo 10, hay una pregunta que el Señor nos hace hoy. Aquí la hace a través de un profeta, y hoy como profeta, con la voz de Dios te pregunto, ¿en quién confías? ¿En quién confías al resistir? ¿En quién confías a resistir ante este sitio, ante este aislamiento, ¿no? Ante este encierro? ¿En quién estás confiando? Porque nuestra confianza tiene que ser plena. Humanamente, con esta mirada humana, poder confiar en los sabios que nos van dando la información precisa para saber cómo defendernos. Pero espiritualmente, aprender a que resistimos en la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Quién es el Dios? Porque a veces podemos decir, y lo he escuchado, Dios ha provocado esto. ¿Cómo puedo desconocer a este Dios tan poderoso? Las consecuencias de nuestra propia forma de vida tenemos que saber reconocerlas. Pero el corazón de Dios no es el que va a provocar, sino el que aún en medio de esta situación va a sacar al segundo de nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. No es el que pone trampas, es el que nos prueba. Sí probará nuestra fe. Las circunstancias generadas por nuestra propia acción, como hombres, como mujeres, en medio de las circunstancias, Él probará nuestra fe porque lo que busca es que crezca, que seamos resistentes, reedificadores, que sirvamos, en definitiva. Esto no se hace solos, hay del solo. No podemos funcionar solos y tenemos que salir de esa condición para aprender a trabajar por los demás. ¿En quién confías? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu tranquilidad y tu refugio? Porque hasta que no sea Él, será probada tu fe. Resistir es esperar y saber qué esperar. No puedo esperar no enfermarme, pero puedo esperar a que aunque enfermara, el Señor me levantará. Porque hay propósito en medio de todo. Él no ha cambiado el plan, su plan es perfecto. Y su plan es lo que nos llena en esta esperanza. Resistir es sentarse y es disfrutar. En medio de esto no podemos decaer. El segundo tiene que traer ese disfrute. Estas palabras se las decía el profeta al pueblo de Dios cuando estaba encerrado por un enemigo, ¿no? Como nosotros hoy. Un enemigo que se vale de nuestra ignorancia para colarse en medio de nuestras malas costumbres y para que nosotros mismos provoquemos el mal a otros. Malos segundos hemos sido por no escuchar la voz sabia y por no obedecer el consejo sabio. Sabio de científicos, sabio también de ministros de Dios. ¿Cuántas veces en medio de esta pandemia o de muchas otras pandemias espirituales dentro de la iglesia necesitamos esa visión completa que el segundo trae a nuestra vida? Si no hay segundo, si no hay segundo en medio de este encierro, ahí sí que estamos en problemas. El libro de Eclesiastés decía que si uno prevalece, si uno es más fuerte contra este solo, entonces dos resisten. En esta resistencia hay ministración también, y la ministración tiene que ver con ser canales de Dios. Parece una palabra difícil, parece una palabra muy técnica en este lenguaje cristiano que nos hemos acostumbrado a usar, pero tiene que ver con que somos canales de Dios. Dios te ha enviado a donde estás, en medio de donde estás, para usarte, y hay algo muy importante que tenés que hacer. Hay del solo, si no se activa, si no se despierta y si no se levanta eso que tenés que hacer, porque entonces vivirás tan solo, con el solo, una vida humana, preciosa, hermosa, disfrutando, pero sin lo otro. Mejores son dos, dice el mismo capítulo 4 de Eclesiastés, mejores son dos que uno. Este dos no es solo un par, no es solo ambos, sino el segundo. Mejor es que en mí funcionen los dos, el natural y el espiritual, pero no podrá funcionar mi segundo, el mío, y dar vida a otros y ayudar a otros, dar ayuda, espalda contra espalda, para que el enemigo no nos vence en ningún área. No podrá mi segundo si yo no reconozco un segundo en mi vida. Si cuando vino el segundo a levantarme, no me dejé levantar. Dice, porque si cayeren, uno levantará al otro, pero hay del solo.
que no haya un segundo que lo levante. Este segundo, decía Pablo en la primera carta de Corintios 15:47, este viene del cielo. El segundo viene del cielo. Sé que Dios pondrá un segundo del cielo, lo pondrá en tu vida para levantar al humano, al hombre, al que ve limitadamente, al que teme, al que tiene miedo. Hay un segundo. Fíjate que en esta misma carta que escribe Pablo, en la que nos habla del primero, el terrenal, y el segundo, del solo, y de este que levanta para resistir juntos, dice que en el versículo 50 nos habla del reino. Por esto te digo que, dice, por esto os digo que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Está hablando de gobierno, está hablando del reino. Y dice que el solo, el natural, el primer hombre, alma viviente lo llama también Pablo, este no hereda reino. Y lo que vino a traernos Dios es reino. Esto de servirle a Dios es entender reino, porque Él quiere que seamos su gobierno, que Él pueda gobernar, que Él pueda tener voz de autoridad a través nuestro. Y el natural no puede, no hereda reino. Necesitamos al segundo levantado y activado. Necesito reconocer un segundo en mi vida. ¿Sabe que con honra y con agradecimiento podía ver cómo este segundo puesto por Dios levantó mi vida y me pone y te pondrá de seguro? Pero ¿qué necesidad hay de ese instante de reconocimiento, de saber quién te levantó? ¿Quién fue el segundo que te levantó? Dice el libro de Apocalipsis, de las revelaciones. Eso es Apocalipsis capítulo 4, porque uno escucha Apocalipsis y dice, oh, otra pandemia. No, revelaciones, luz, claridad. Dice que la luz vence la tiniebla, la ignorancia, vence al solo, la luz, la claridad, porque además es la vida del principio, es la vida espiritual, es la vida del segundo, la que permanece, la que nunca decae. Dice este capítulo 4 que se abrieron las puertas en el cielo y se escuchó la primera voz, una voz de trompeta que dijo, sube. Y el apóstol Juan subió. Al instante, dice, subió. Al instante se levantó el segundo, al instante se levantó en el espíritu, dice, el espiritual. Fíjense cómo Dios pondrá una voz de trompeta en nuestra vida que levante al segundo, que está ahí dormido, muerto. A veces nuestro espíritu puede estar muerto, pero tiene que ser activado. Hay una voz de trompeta dispuesta por Dios. Podemos mirarlo como lo hizo con Juan para dejar que lo haga con nuestra vida. Reconozco que hubo una voz de trompeta que me levantó. Pero todo este capítulo 4 nos muestra un contexto, y es el trono de Dios. Un trono, y junto al trono los ancianos. Justamente estamos en un tiempo en el que esta pandemia se vale de nuestra ignorancia para colarse y robarnos a los ancianos. Se vale de nuestro descuido, inclusive, de nuestra ignorancia, de nuestro egoísmo. Se vale de todo lo que en nosotros haga el solo para robarnos a los ancianos. Pero dice que acá había 24 ancianos en el trono. Dios nos está poniendo la mirada para que no haya solos y para que el espiritual, el segundo, guarde y protege el gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios estaba establecido a través de ancianos. En la Biblia el anciano no es solo biológicamente el hombre de edad, sino el sabio. El sabio. El solo no escucha al sabio, no escucha al anciano. Oh, es un viejo. Pero el sabio sí escucha al anciano, porque reconoce sabiduría y se humilla. Por eso necesitamos el levantamiento de los segundos, el reconocimiento de un anciano, de esta voz de trompeta. Dice que alrededor del trono no solo estaban los ancianos. Me gusta el entorno, el contexto, porque todo esto nos está haciendo volver la mirada a la soledad de los ancianos, a cómo los guardamos, cómo los cuidamos, cuál es nuestro reconocimiento. Dice que además había 4 seres vivientes llenos de ojos por todos lados, 180 grados y los otros 180, visión completa para poder verlo todo. Por no poder ver es que cometimos errores, no nos podemos anticipar si no vemos. Dice que había ojos delante y detrás de estos seres vivientes. El primero, dice Apocalipsis 4:7, el primero, el solo,
lo llevaríamos al contexto de Eclesiastés, dice que era como un león feroz, poderoso. Pero el segundo era semejante a un becerro, a un toro joven, un toro, un buey. Esa es la imagen, esa es la figura, un animal con toda la potencia. Dice que el segundo, el que Pablo nos dice en la carta a los Corintios, que es el espiritual, el que hay que levantar para no dejar a ninguno solo, a ningún natural, sea hombre, mujer, niño, para no dejar solo. Dice que es semejante, tiene la apariencia y el carácter de un toro joven con toda la fuerza. El segundo acá no solo es el espiritual, sino que el original de la palabra dice que es el último, el postrer. No el alma viviente del primero, del natural y terrenal, sino el postrer, el espíritu vivificante, el que da vida. Sabes que naciste para darle vida a muchos que están muertos en esperanza, muertos en ilusiones, que están verdaderamente solos, aún rodeados de una multitud. Puedes estar en medio de una gran familia, mucha gente en el lugar donde estés, pero estar solo, porque no ha sido vivificado tu espíritu. No ha sido completo. Dice que el segundo es el último en tiempo, en lugar y en rango. Y naciste para hacer eso, ese becerro y ese toro. Sabe que el toro tiene que ver con un carácter, dice acá, no solo una apariencia. El toro tiene fuerza, tiene poder. Pero cuando este toro o este buey, que representa un carácter en nosotros, nació para ser segundo y como espiritual, para estar en medio del gobierno de Dios, ¿no? Sabe que el Salmo 22 en el que habla David, y habla haciendo referencia a Jesús y ese instante terrible en el que se distancia del Padre para morir, dice: me han rodeado, Salmo 22, 12, me han rodeado muchos toros fuertes, me han cercado. Muchos toros me han cercado. El carácter del hombre es como un toro. Dígame si no, cuando se empecina en algo y se encierra, yo lo reconozco. Uno es como un toro, el natural, el solo. Hay del solo. Hay del toro que no se dejó ministrar por un segundo, que no se dejó levantar, que no se dejó completar la mirada, que se queda con lo que ve. Me puedo quedar con lo que veo, el error del otro. Y como un toro voy y encaro y digo: no, esto lo tienen que saber todos, el error. El toro que no fue domesticado, diríamos, ¿no? El toro que no fue levantado, es un toro terrible, y eso podemos llegar a ser nosotros, solos, como un toro. Acá es la figura del Señor. Los mismos suyos lo abandonaron como toros, rodeados, cercados. No te alejes de mí, dice al Señor, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y este instante necesitamos vivirlo para echar mano de este segundo que nos irá levantando con esa voz de trompeta, como dice Apocalipsis 4. Dice que el toro es aquel que irrumpe con fuerza salvaje. Es el buey, la figura del buey, del toro, que rompe, que anula, desbarata, deshace, pero también menosprecia. Sabe que la idea de Dios es que este carácter de toro que tiene el solo en nosotros, natural, porque como un toro salimos a hacer cosas y no siempre nos dejamos guiar por la voz sabia, rectificar, alinear, para que lo que hagamos sea lo mejor. Necesitamos ser completados. Y Dios lo hizo así a propósito, para que precisamente no quedemos solos, sino que en equipo, unos a otros, nos vayamos levantando. Bendito aquel que te ha levantado, y si no fuiste levantado, es tiempo de activar el oído para dejarte levantar de todo lugar en donde estés bajo, porque naciste para levantar a muchos. Cuando hablamos del toro o del buey, Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, cuando él trae a luz la ley de Moisés, habla de los bueyes, los toros, este toro joven que se levanta en el gobierno de Dios, vuelvo a decirte, para ministrar, para levantar. El segundo, con fuerza y poder. Dice que cuando la ley habla de los bueyes, dice, no lo dice enteramente por los bueyes, sino que enteramente lo dice por nosotros. Es decir, nosotros somos los bueyes. Dice, por nosotros se escribió. No solo nosotros los hombres y el carácter, ese tosudo que arremete, sino
Porque una cosa es que arremetamos a desmenuzar lo que no sirve para comenzar a edificar y reedificar verdaderamente lo que sirve. Y otra cosa es que arremetamos y destruyamos todo y reconozcamos acá que nadie nos ve, que lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Pero bendita la palabra que nos saca de esa condición. Dice que en medio de estas palabras que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 9, lo que nos trae claridad es cuál es la operación. Dice que el toro ministra. Somos nosotros y el toro hace una operación como ministro, ¿no? Como canal de Dios en la tierra. Y es el de trillar. A través de una ley de Moisés, él recuerda que no debemos ponerle bozal al buey que trilla, porque el buey tiene que trillar. Nuestro toro ha hecho muchas cosas menos trillar. Ha roto, ha corneado. Es más, en el Salmo 22 dice que los toros que lo rodeaban al mismo Señor lo acorneaban con el cuerno, el poder, la autoridad para lastimar a otros porque les vemos los errores, porque vemos lo que veamos, y eso humanamente nos da derecho a cornear, usar la autoridad para cornear. Pero bendita la hora que entendemos que el toro trilla. ¿Sabe que trillar es una operación que se hace después de haber arado, preparado la tierra, sembrado? La trilla viene después del fruto. Una vez que se dio el fruto, dice, seguimos, perdón, esta idea de la operación de un buey, de un toro, este toro joven, este segundo, este espiritual que ministra, que nos muestra el camino, es la de trillar. Y la trilla tiene que ver con esa firmeza, esa rudeza, usarla para separar el grano de la paja, lo que sirve de lo que no sirve, de la palabra. Dice que la que prevalece y tiene verdaderamente poder es la palabra. Entonces esa operación de separar, porque somos muy humanos y a la hora de ver la palabra mezclamos paja. El grano es el que sirve para engendrar y dar vida, vivificar, engendra en nosotros un nuevo ser, hace que nazca el segundo. Pero la idea es poder entender la operación de este toro como un carácter en donde trillemos. Además veremos en la palabra no poner buey es dejar que hable. El toro que está haciendo esta operación, el buey, que separa la paja, aquello que sirve para alimentar animales, aquello que no sirve para engendrar del grano, a través del cual podemos procesar y alimentar a multitudes, sabiduría. El buey también es figura en este nosotros de Pablo de una operación apostólica, una unción apostólica que opera hoy en medio de la tierra, más allá de un carácter humano, pero ministrado y tratado por esa voz de trompeta. Por eso necesitamos más que nunca que se levante el segundo en tu vida, que reconozcas quién es el que te levantó de ser solo, de trabajar humanamente, quizá con mucha sabiduría, pero sin haber sido engendrado. Porque este segundo, al que no hay que ponerle bozal, tiene que ver con este toro, con este toro joven. Dice Gálatas 6:1, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros, los espirituales, los segundos, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. A veces lo que sale de nosotros del natural, del solo, es el juzgar, el acusar. Fuiste vos que no te lavaste las manos o que fuiste 2 veces al supermercado, y mirémoslo en la iglesia, ¿no? Los errores de uno, de otro. Quien esté seguro de que no va a caer, cuidado, eche mano del segundo para tener la visión completa y poder reconocer hasta cuándo está cayendo, anticiparse. Cuando otro cayó, restaurar es la operación del segundo, es del espiritual, y ese está en vos. Poder reconocer al espiritual que me restauró.
Restaurar es parte de una naturaleza divina que hay en nosotros. No es algo ajeno, no es algo que tengas que aprender de afuera, es algo que tiene que ser encendido. Esta voz de trompeta te levanta para que puedas restaurar. Restaurar es unir, restaurar es sanar. Restaurar es parte de la operación que en este momento Dios nos está mostrando. Nos está mostrando la importancia de la operación sanitaria, de lo que hacen la medicina, los médicos, todo ese movimiento de quienes guardan nuestra salud, en lo biológico, pero también en lo espiritual. Poder reconocer, porque si nosotros decimos que el gobierno les pagó poco, nosotros también les hemos pagado poco. Nosotros no hemos operado conforme a la restauración que hicieron en nuestra vida. Es más, ante el primer error, en vez de unir, nos distanciamos. Nos quedamos mirando, tan solo juzgando errores en vez de reconocer. Y Dios probándonos, porque hay que resistir firmes en la fe. Dice que el espiritual, la carta a los Gálatas de Pablo, el espiritual, cuando ve una falta, restaura. Quizá el solo tuyo ante la falta, en vez de restaurar, juzgó, criticó, se alejó. No vayan a creer que yo también hago, siento, pienso lo mismo. Pero dale tiempo al segundo, que alguien levanta al segundo, al espiritual en vos, para poder restaurar. Restaurar es completar totalmente, sanar totalmente. Es reparar, es ajustar, es hacer a alguien apto, es constituirlo y perfeccionarlo, es remendar, es unir. Nacimos para unir. Por eso la necesidad de escuchar la voz del segundo y de levantarnos como segundos. Dice Hechos 19:20 que crecía y prevalecía, vencía, ganaba poderosamente la palabra. Que crezca y prevalezca la palabra, la buena palabra, la que restaura, pero que seamos levantados como segundos en la vida de tantos que necesitan no solo sanidad biológica, sino espiritual. Naciste para cosas gloriosas y Dios lo hará. Te bendigo. Gracias por haberme permitido entrar en tu hogar, en tu vida, en medio de un tiempo tan terrible, para traer una palabra de vida. Y te pido que seas ese segundo que levantado levante a tantos, que pueda activar lo imposible en la vida de los demás. Naciste para cosas gloriosas. Volvamos a la intimidad de la casa para que Dios siga trabajando con nosotros y que Él te guarde. Amén.